El Papa Francisco ha fallecido. Sin lugar a dudas, el mejor papa de todos los tiempos, profundamente involucrado en la lucha contra la desigualdad social, contra esta redistribución de la riqueza que está sucediendo desde la clase media y trabajadora hasta los oligarcas, y por eso Milei le odia y le dice que es Satanás encarnado. Milei, cómeme los huevos. No es precisamente Francisco el que va a ir al infierno. Dios lo tenga en su gloria. Dicho esto, el vídeo de hoy no es para relatar todos los basadismos del Papa Francisco y sus análisis correctos sobre los profundos errores que tiene nuestra economía neoliberal. Hay ya otros vídeos haciendo esto. De hecho, hoy vengo precisamente a hablaros de uno de ellos, del vídeo que le ha hecho Marc Vidal, que es probablemente el economista que mejor me cae de España, pero es que tengo que ir a por él a muerte porque ha dicho cada barbaridad que es que no puede quedar esto así. De hecho, esas propuestas ignoran las ineficiencias del centralismo y el historial negativo de las políticas intervencionistas, subvencionadas. Nunca ha ido bien. Las prescripciones económicas del Papa Francisco descansaban en la premisa de que la economía de mercado es intrínsecamente inequitativa y requiere elevadas dosis de regulación, de redistribución y de intervención estatal. Sin embargo, la historia nos muestra que los países que más han reducido la pobreza lo hicieron justamente haciendo lo contrario, abriendo mercados, protegiendo la propiedad privada y limitando la discrecionalidad política. Los controles de precios y la hipertrofia fiscal que el pontífice sugería suelen asfixiar la inversión. Marc, yo te quiero muchísimo, pero esa sonrisita te la puedes guardar. O sea, que dirás que los países que más han reducido la pobreza han sido súper liberales. Por ejemplo, China. Estamos pensando exclusivamente en China. Así que vamos a estudiar cómo de liberal era la China de los 70, los 80, los 90, los 2000, que cogió a millones y millones y millones de chinos, los metió en las fábricas y sí, es verdad, los sacó de la pobreza básicamente porque el comunista de Mao les tenía hambrientos y moribundos 24/7. O sea, que decir, no lo puso muy difícil. Entonces podemos ver que a partir de los 70, sobre todo de los 80, con Ronald Reagan en los Estados Unidos, los chinos empezaron a tope a recibir empresas gringas y a empezar a fabricar para ellas y enchufándole productos baratos a la economía gringa. Podéis ver aquí como la balanza comercial se va a tomar por culo, en tanto que Estados Unidos compra muchísimas más cosas chinas que los chinos compran de Estados Unidos. Pero lo interesante es esta gráfica de aquí. ¿Qué es esta gráfica, Meni? Esta gráfica son los aranceles chinos, históricamente, ¿vale? Y diréis, oye, pero Meni, es verdad, están bajando. Lo que significa que el bajar el proteccionismo y la intervención estatal correlaciona con mayor prosperidad. No. Quiero decir, mirad aquí abajo, mirad aquí que estamos hablando de... En el 78, más o menos, cuando estaba empezando a rodar la piedra, teníamos aranceles de más de un 50%. Esto es una salvajada. O sea, es decir, están criticándonos a la Unión Europea que tenemos aranceles de un 2%, ¿vale? O sea, comparame un 2 con un 52. O sea, que esto es una salvajada. Y dirás, bueno, pero Meni, va para abajo. Sí, va para abajo después de 12 años. Y después de 12 años baja a, ¿qué? Un 48. Que sigue siendo una salvajada, ¿vale? Estos primeros 12 años de esta gráfica son los más importantes, son el nacimiento del neoliberalismo, y estamos hablando de que la economía que más gente ha sacado de la pobreza tenía unos aranceles de más de un 50% y los llevaba a cabo un gobierno que se dice comunista. O sea, ¿qué coño me estás contando de que hay correlación alguna entre liberalismo económico, los mercados que se regulan solos, con sacar a la gente de la pobreza? ¡No! Mirad aquí Estados Unidos, que después de la Segunda Guerra Mundial con el presidente Roosevelt tenían una deuda muy alta por haber estado metiendo muchísimo dinero a la maquinaria de la guerra, y durante los siguientes 35 años no hicieron sino bajar la deuda y meter a Estados Unidos en lo que se llama la época de oro del capitalismo. Y esto se hizo con un modelo keynesiano que está justo criticando Marc Vidal, de redistribución de la riqueza mediante impuestos que le iban a las arcas del Estado y reducían la deuda, ¿vale? Estábamos hablando de impuestos de herencia de un 80% y los impuestos a la renta del trabajo llegaban hasta un 95% para los más ricos. Era una verdadera salvajada. Leyes para regular a los bancos, a regular a los mercados, impedir los oligopolios, impedir los monopolios, un intervencionismo inédito en la historia del país, y vivió las mejores décadas de su vida para la clase media, para la clase trabajadora. Esto era una verdadera locura. Este es el capitalismo que derrotó el comunismo. Y justo cogió la herencia de esa economía brillante Ronald Reagan y dijo, vamos a recortar los impuestos para los millonarios. Y de repente, ay, si hemos perdido la recaudación, si el Estado, para proveer servicios mínimos que ha privatizado y está siendo estafado por las empresas contratistas, pues eso, no puede hacer sino endeudarse y endeudarse y endeudarse para proveer servicios muy básicos. Los bancos desregulados, crisis mundial, los oligopolios desregulados. Ahora tenemos oligopolios y tenemos a los putos oligarcas gobernando Estados Unidos. No, pero es que el Estado se está haciendo más grande. ¿Cómo? El Estado está endeudándose cada vez más. O sea, quiero decir, si viene tu colega Paco y te dice, cada año tengo 100.000 euros más de deuda, y viene Marc Vidal y te dice, joder, es que Paco está viviendo una época de bonanza, Paco está gigantesco, Paco está moviendo muchísimo dinero, Paco
está cada vez más pobre. ¿Qué me estás contando? El gobierno estadounidense y el gobierno italiano, el gobierno español y el gobierno inglés están arruinados. ¿Qué coño me cuentas de que el gobierno está enorme? Y está arruinado precisamente después de destruir las regulaciones que impedían que los tiburones se comieran el resto del mercado y se comieran a la clase media, y de destruir completamente los impuestos a los millonarios. Mirad aquí a Margaret Thatcher, que también bajó el impuesto de herencia a la mitad y el impuesto a los trabajadores que mayores salarios cobran también a la mitad. Duplicó el IVA, que el IVA es por excelencia el impuesto a los pobres, y Margaret Thatcher en los 80 lo duplicó, porque así se lo ordenaron sus amos, los think tanks neoliberales como el Institute of Economic Affairs y en el caso de Estados Unidos el Heritage Foundation. Así que eso, ahora tenemos una serie de 1000 millonarios que son más ricos que Dios, y tenemos estados endeudadísimos, las familias estadounidenses endeudadísimas, su deuda medida en millones de millones, coincidiendo con el periodo de desregulación y de neoliberalismo y de beneficiar a los multimillonarios, que nos ha puto arruinado la economía durante los últimos 50 años en Occidente, mientras se pone de ejemplo de liberalismo un gobierno comunista que tenía unos aranceles del 52% en el momento de mayor sacamiento de gente de la pobreza, como ejemplo de que el mercado se regula solo. ¿Pero qué coño me estás contando? En fin, esto es todo. Mark Vidal me cae fantástico. Ojalá algún día se le quite de la cabeza la tontería de que el mercado se regula solo, porque lo único que hace el mercado desregulado, aparte de meternos en crisis como la de 2008 o como la de 1929, es redistribuir la riqueza desde la clase media y trabajadora hacia arriba, hacia los oligarcas. Mark, por favor, deja el lado oscuro. Únete a nosotros, Mark. Tú debías derrotar a los oligarcas, no unirte a ellos. En fin, seguimos nosotros también. Un abrazo. Chaete.